Este 18 de marzo hubo una concentración en defensa de la democracia en el Zócalo de la Ciudad de México y marchas en un centenar de ciudades de nuestro país. En la Ciudad de México el único orador fue Lorenzo Córdoba, quien fue, usted lo sabe bien, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se ha convertido pues en un personaje emblemático en defensa de la democracia. Lorenzo, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Déjame preguntarte, ¿sí está en peligro la democracia? Bueno, Sergio, antes que nada, mil gracias. Es un privilegio estar contigo y gracias por tu generosidad. Mira, yo creo que sí. En general, en el mundo, la democracia está viviendo malos momentos. Y concretamente en México, más allá de esos problemas estructurales que generan ese caldo de cultivo que alimenta el malestar con la democracia, porque los gobiernos democráticos no han sido capaces de resolverlos, y me refiero a la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la Pero que son impunidad, la cosas inseguridad, distintas, ¿no? Sí. pero que constituyen ese bajo fondo que alimenta ese malestar y que está allí. Mientras no lo resolvamos, podemos decir que la democracia va a estar en un riesgo permanente. Pero más allá de eso, Sergio, sí claramente hay una agenda de regresión autoritaria, la llamo yo, porque implica el desmantelamiento de una serie de instituciones y de condiciones que son indispensables para poder hablar de un régimen democrático. Y no se trata de entelequias o de una discusión en abstracto. La agenda está planteada, se ha plasmado en una serie de reformas constitucionales, en su gran mayoría y algunas legales, presentadas por el propio presidente López Obrador, y que esencialmente atacan tres grandes dimensiones de la democracia. La dimensión estrictamente electoral. Se está planteando la desaparición del INE, como lo conocemos, la sustitución por otra autoridad, con facultades muy disminuidas respecto de las que tiene el INE hoy, pero además con consejeras y consejeros igual que los magistrados del tribunal electos popularmente. Y cuando tú quieres politizar un órgano, somételo a elecciones en la elección popular, pues en la titularidad o en la definición de sus titulares. Segundo, está en riesgo toda la institucionalidad democrática que se ha construido para controlar el poder y para servir de garantías para las libertades y derechos típicos de una democracia. El Poder Judicial se pretende también someterlo o controlarlo políticamente a partir de la elección de ministros, jueces y magistrados. Se pretende modificar las facultades de la Suprema Corte de Justicia como órgano de control. Se pretende eliminar a todos los órganos constitucionales autónomos y que esas atribuciones vuelvan, porque de ahí salieron, al control del Ejecutivo. Como salió el control de las elecciones del Poder Ejecutivo con la Comisión Federal Electoral. Exactamente. Y en tercer lugar, se pretende también diluir la representación política de la diversidad que existe en nuestro país. Al eliminar las diputaciones y las senadurías de representación proporcional y también las senadurías de minoría, de primera minoría, lo que se busca es volver a una época en la que el partido mayoritario, aunque sea una mayoría relativa en términos de los votos, tenga un control absoluto de las cámaras del Congreso. Entonces, se trata de una agenda no abstracta, ahí está, y que es pues, profundamente regresiva en términos de las conquistas democráticas, aceptando que la democracia tiene muchos faltantes y que debería perfeccionarse, pero no para ir hacia atrás. De hecho, a ver, si no mal recuerdo, vamos a tomarlo punto por punto. Representación proporcional. No son populares. Llevamos mucho tiempo escuchando que hay que eliminar la representación proporcional, pero yo recuerdo que esta siempre fue una exigencia de los partidos de izquierda, en particular, y también de los partidos de oposición en general. Y así, primero el gobierno dio concesión graciosa a los diputados de partido, después bajo presión ya... En el 63. Eso es. Después ya bajo presión de la sociedad aceptó primero una representación proporcional relativamente pequeña, 100, después se amplió, 77, después a 200. Y después al Senado también. Así es. De hecho, tu padre, si no mal recuerdo, Arnaldo Córdoba, era de quienes buscaban esa apertura. Sí, de hecho fue diputado de representación proporcional por el entonces PSUM en la legislatura que va en la 52, que va del 52 que no hubiera sido diputado al... sin la representación proporcional. Que no, porque no había, es más, no habría habido diputados del PAN. El PAN nunca logró ganar distritos en aquellas épocas. Las épocas del partido hegemónico. Las primeras diputaciones del PAN llegaron por la vía, como tú mencionabas, de los diputados de partido primero. Después, evidentemente, por la vía de la diputación proporcional.
Y bueno, pues después empezó a abrir, digamos, a transformarse el país, a volverse cada vez más competitivas las elecciones y hubo ya entonces un momento en el que pues, partidos lograban ganar elecciones de mayoría relativa. Ahora, el dato es este, tú lo dijiste bien. El proceso de cambio político hizo de las diputaciones primero y senadurías después de representación proporcional un elemento para poder darle cauce a una sociedad cada vez más plural y que no podía estar debidamente representada solamente a partir de quién ganaba las elecciones en un distrito, pues porque no todos tenían la capacidad. Ahora hay países como Estados Unidos Totalmente, o Inglaterra. o Inglaterra que tienen un sistema nada más de mayoría relativa. Totalmente de Y acuerdo. son democráticos. Sin duda. ¿Podríamos serlo nosotros? Sí, aunque la discusión, por ejemplo, en Inglaterra, desde hace 30 años, es pues, que justamente un sistema solo de mayoría elimina o disminuye o anula a algunos partidos que son políticamente relevantes. El liberal democrático. El Liberal Party, que tiene una votación que oscila entre el 15 y el 20% y tiene muy pocas posibilidades de tener representación en el Parlamento. O otros países como Alemania, que son el extremo opuesto, en donde si bien tienen los dos sistemas, tienen previsto que pueden aumentarse el número de diputaciones para poder equilibrar la proporción de votos con la proporción de escaños. Y tienes un razón en un punto, que es una paradoja, Sergio. A pesar de la historia que reconstruías, las críticas a la representación proporcional ocurrieron cuando se dio la alternancia. La primera crítica en contra de la representación proporcional se dio durante el gobierno de Fox. También el gobierno de Calderón incluso hizo algunas iniciativas para reducir el número. El gobierno de Peña pretendió en algún momento, aunque nunca se concretó como iniciativa, eliminar a 100 diputaciones y a las 32 senadurías de representación proporcional. Y ahora el presidente plantea su eliminación total. Es decir, la gran paradoja es que la representación proporcional que nos sirvió para democratizarnos, desde el partido en el gobierno, en turno, siempre se descalifica. Y es que, claro, la aspiración de todo gobernante es tener una mayoría blindada en el Congreso. Absoluto. Y yo creo que lo que hay que preguntarnos es, ¿cabe en nuestro país, con su pluralidad política e ideológica, solamente bajo 1 o 2 membretes, o 3 en el mejor de los casos? ¿O vale la pena que esa pluralidad, la que merezca ser representada por su peso, tenga presencia y es donde se toman las decisiones colectivas? Yo creo que eso es democrático, creo que eso es una conquista y creo que sería muy grave perderlo. El presidente López Obrador tuvo ya no discusiones o debates contigo, tomó una decisión casi personal de acosarte constantemente, de considerarte representante de la oligarquía. Lo ha hecho ahora, racista. Bueno, el número de epítetos que te ha endilgado es realmente muy fuerte. ¿Tú piensas que tú te equivocaste en algo o piensas que tú cumpliste con tu función como consejero presidente del INE? Mira, errores sin duda pudo haber habido. Un primer error y que me ha costado muy caro fue pensar que en México el espionaje telefónico no existía, o por lo menos menospreciarlo, y fue objeto de un espionaje telefónico. Es que siempre decimos, no tengo nada que ocultar, ¿verdad? Pues es que la verdad no tengo nada que ocultar y era una conversación privada muy desafortunada como las que suele tener uno en la vida. El problema es que tal vez debía haberme cuidado más. Por ejemplo, por cierto, hoy en la mañana volvió a sacar, no sé a cuento de qué, aquella llamada telefónica cuando el presidente el día de ayer me dijo que era empleado de Peña Nieto. Y esa llamada telefónica, no digo que la haya hecho el gobierno de Peña Nieto, pero me queda claro que no se impidió su difusión, ni tampoco se investigó. ¿Favoreciste alguna vez a Peña Nieto de manera indebida? Pues mira, no, de hecho hasta lo sancionamos como presidente, siendo presidente del INE, lo sancionamos 2 veces por haber violado la Constitución. Y en cambio, contigo sí llegó a la presidencia, sí subió la escalera al primer piso el presidente López Obrador. Bueno, no solo el presidente. Como me tocó a mí, dentro de mis primeros actos como presidente del INE, entregarle el registro a Morena, porque se lo ganó y cumplió los requisitos, todos los triunfos electorales que ha tenido Morena en su historia, todos han sido en elecciones organizadas por el INE. Y salvo el del gobierno del Estado de México, porque eso ocurrió después de la elección, la comenzamos a organizar nosotros, pero le tocó a la nueva gestión culminarla, todos los triunfos electorales fueron con el INE presidido por Lorenzo Córdoba. Yo creo que el verdadero problema, Sergio, tiene que ver con que el INE, digamos, no aceptó un papel de subordinado y creo que tenemos una vocación muy autoritaria del presidente que descalifica a los periodistas. ¿Te cuento? A mí me ha tocado. Pues sí, porque no opinan lo que él quiere, o porque eventualmente lo critican en ejercicio de la libre prensa, del derecho a libre prensa, critica a opinadores, critica a académicos, critica a todo mundo, a opositores. Y bueno, me tocó pues, a mí jugar un rol
de defender y de asumir las decisiones, con construir las decisiones de una autoridad, pues que por definición tiene que resultarle incómoda a los poderes, porque no puede estar subordinada. Es un árbitro que sanciona, no por vocación, pero que sanciona las infracciones que se cometan a la ley. ¿Por qué aceptaste dar el discurso del 18 de febrero? Y pregunto esto porque pues sabías el odio que te tiene el presidente. Sí. De alguna forma esto pues polarizaba más tu presentación. ¿Pensaste en algún momento, a lo mejor no soy la persona idónea? Mira, lo acepté por 3 razones. Y claro que estuvo presente pues, una ponderación y una valoración, como la que tú planteas. Primera, porque me invitaron organizaciones de la sociedad civil, no fue un acto partidista, y sobre todo quien me encabezó la invitación fue una institución, un organismo que tú conoces, al que yo pertenezco desde hace décadas, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Segundo, porque uno, me dieron total libertad para darle voz, digámoslo así, a esa manifestación pública, y porque me permitió seguir diciendo lo mismo que he dicho desde hace décadas. Sí, esto lo has venido diciendo, ¿no? Lo de la escalera, que es una metáfora que ahora está difundiéndose mucho, pues es algo que dije en su momento siendo presidente del INE. Mi defensa de la representación proporcional ha ocurrido, te acordarás, Sergio, en las discusiones de hace 20 años en las mesas de opinión, etcétera. Así que, primero, segundo, por congruencia. Fui a decir lo que siempre he sostenido en distintas trincheras, como funcionario público, como académico, como opinador, etcétera. Y tercero, porque claro que valoré si eso podía ser pertinente para la marcha o no. Y claro que se me advirtió que el presidente se iba, como ocurrió, pues era muy previsible, se me iba a dejar venir con todo, con toda su furia. Pero quien quiera que hubiera hablado le hubiera pasado. Sí, pero además pensé una cosa, Sergio. No podemos, si le vamos a decir a la gente defendamos la democracia porque nos toca a todos hacerlo, y si asumimos que la muerte de la democracia ocurre no solamente porque hay unos que la atacan y la desmantelan, sino también porque hay unos que por miedo, por indolencia o porque menosprecian los riesgos, dejan actuar a los primeros, pues yo no puedo caer en la lógica de inhibirme por miedo a que el presidente se ensañe conmigo. Digo, ya lo ha hecho y ya nos ha salido callo a quienes hemos estado mencionados en la mañanera, pero no es tanto por eso, no es porque nos gusten los deportes extremos, es porque, perdónenme, no podemos actuar con miedo frente a un gobierno autoritario que descalifica, que como decía Jesús Silva Herzog en un artículo de esta semana, que lejos de dialogar cuando alguien objeta algo, descalifica, que es la típica actitud de un autoritario, insulta. Entonces, por esas 3 razones, Sergio, acabé aceptando estar allí y asumiendo que, bueno, que nos toca desde distintas trincheras, desde el periodismo, desde la academia, a veces desde la función pública, pues esa tarea colectiva que es la defensa de la democracia, ¿no? Como patrimonio común. ¿Tú piensas que sería un retroceso elegir a los consejeros del Instituto Absolutamente Electoral? igual que a los jueces. Mira, los únicos ejemplos de jueces, de hecho, como presidente del INE, pues yo solicité una opinión del Consejo, del órgano de consulta política y democrática, constitucional y democrática del Consejo de Europa, que es la Comisión de Venecia. El año pasado me entregaron ese reporte a propósito de la propuesta de elegir a consejeros que contenía el entonces llamado Plan A. Y no solamente dijeron que era contrario a todas las prácticas democráticas, sino además los ejemplos nos evidencian cómo cuando se elige a un juez o a un funcionario que tiene que ser garante de imparcialidad, lo único que hace es politizarlo. Ahí está la Corte Constitucional Boliviana, la misma elegida propuesta de Evo Morales. Y bueno, a ver, cuando tú eliges popularmente necesitas estructuras. Y esas estructuras solo las dan los partidos. Y aunque en teoría no deberían intervenir, tampoco tenían que intervenir en la revocación de mandato. ¿Y cómo se metió Morena? A recopilar firmas y a promover la revocación. Entonces siempre lo van a hacer. Y además, los consejeros no son representantes de una mayoría de quienes votaron por ellos. Tienen que representar intereses comunes. Por lo tanto, ¿qué pasó? Y a las minorías. Por supuesto, porque son garantes de que las minorías no van a ser avasalladas por las mayorías. Hay una vieja frase de que no puedes pensar que la democracia son 5 lobos y una oveja votando por qué van a tener para cenar. Así es, porque creo que los resultados están muy claros. ¿Qué pasó en Bolivia? Evo quería reelegirse, ya no podía porque la Constitución se le impedía, convocó un referéndum para modificar la Constitución y perdió el referéndum, ganó el no a la reelección.
Entonces CEU fue a su corte constitucional, la que había sido electa popularmente, ¿Qué le dijo? y le dijeron que le violaba la impedimento de la Constitución de reelección, le violaba sus derechos humanos. Ahí está un buen ejemplo de por qué a los ministros, a los jueces y a los consejeros electorales no hay que elegirlos. O sea que Porfirio Díaz pudo haber hecho exactamente lo mismo que Evo Morales. Bueno, por supuesto. Bueno, gracias, Lorenzo Un Córdoba, privilegio, Sergio. catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.